fue un impacto. Yo conocí a Guillermo en el primer eneagrama que Claudio hizo en Bilbao, y entonces apareció Claudio con Memo como ayudante. Y nosotros formábamos un grupo, el primer grupo que trabajábamos aquí con Claudio desde el año 80, esto sería por el 81, 82, por ahí, no recuerdo muy bien, pero fue el primer eneagrama que Claudio hizo, y apareció Memo, una especie de saltamontes de que iba por todas partes vestido con un mono amarillo que llamaba la atención y que se dedicaba a meter el dedo donde podía sacar cosas. Entonces nosotros formábamos un grupo que llamábamos La Familia, un grupo muy fusional, y durante ese trabajo pues nos dedicábamos a protegernos entre nosotros también, no mezclarnos mucho con el resto del personal. Y claro, eso Claudio se dio cuenta, Memo se dio cuenta, total que esa noche cenamos todos en casa de Antonio Asín y nos pegó un repaso, ¿para qué te cuento? O sea, un repaso de arriba a abajo, nos puso a todos del revés, nos dijo que qué nos creíamos que éramos, que a ver si habíamos venido allí a lucirnos, que había que trabajar, que no podíamos estar refugiándonos unos con... En fin, a cada uno le sacó la parte miedosa de entregarse al trabajo. Pero ese fue el primer contacto. La cena acabó pues rompiendo platos y cosas así, ¿no? Y lo hizo con tanto amor, nos recogió luego a todos con tanto cariño, con tanto amor, que desde ese momento quedó incluido en el grupo. Y ya formó parte del grupo. A veces estaba, a veces no estaba, pero ya no era un elemento que había venido nuevo. Desde ese mismo instante, Memo fue parte de nuestro grupo, y allí donde íbamos, y él estaba en España, él venía como parte del grupo, se incluían los trabajos que hacíamos con Claudio, no ya como ayudante de Claudio, sino como miembro del grupo, y ahí fuimos entablando una amistad que pasaba los límites de la amistad, una relación de una intimidad extraordinariamente profunda. Esa fue mi relación con Memo. Mi relación con Memo no es una relación de terapia. Yo no hice nunca, hice una sesión con él de terapia, yo no hice nunca terapia con él. Prácticamente no le vi hacer trabajos importantes, sino que era una relación de amistad, de intimidad, de comodidad, de respeto, de cariño, de entrega del uno al otro, y todas estas cosas que la leyenda que hay alrededor de Memo, de que mala bestia, tal cual, no sé qué, bueno, a mí me parece que eso no es cierto, que Memo sabía dónde tenía que poner el dedo, dónde tenía que poner la palabra, dónde tenía que poner la mirada, pero siempre, siempre había amor y había compasión, y siempre estaba para recoger al caído, siempre. Él no confrontaba a nadie y lo dejaba tirado, jamás. Sí, también las personas tenían que aguantar, claro, porque Memo lo que no soportaba de ninguna manera era la ñoñería. A las personas ñoñas pues no las soportaba de ninguna manera, las quitaba del medio, ¿no? Pero yo nunca le vi confrontar a alguien con hostilidad, sí con fuerza, sí con dureza, sí con verdad, pero no con hostilidad. No era una persona hostil, era una persona amorosa, era lo más parecido a un niño adulto, con su inocencia, su bondad, sus ganas de ayudar. O sea, a mí me dicen, ¿y qué clase de terapeuta era Guillermo? Era Memo. Y lo que suelo pensar es que Memo no era un terapeuta. Memo era Memo.
y su vida era eso. Y él vivía su vida y estaba dedicado a eso, a ayudar a la gente desde donde él podía. Y eso sobre todo en un principio, ¿no? Entonces me dice, ¿era un terapeuta confrontativo? Bueno, era confrontativo, claro, pero es que él era así. No es que siguiese una teoría, no es que siguiese una línea, no es que nada de esto. Yo creo que Guillermo sabía bien poco de psicoterapia, pero él era así, él se manifestaba como era. En cada momento podías ir a cenar con él a un bar y estaba cenando con él y al ratito ya estábamos haciendo terapia hasta los camareros. Porque era su manera de ser, era su manera de expresarse, él era transparente, su mirada era transparente. Desde el punto de vista psicológico se puede decir es que se relacionaba de inconsciente a inconsciente. Yo creo que se relacionaba de alma a alma. Él, tú lo veías porque su mirada era transparente y sabías que él te estaba viendo a ti. Entonces, ¿para qué mentir? ¿Para qué engañar? ¿Para qué ocultar? Si ocultabas te lo iba a sacar. Y si te lo sacaba te lo iba a restregar. Y si te quedabas hecho polvo te iba a recoger. Y te iba a recoger hasta sus últimas consecuencias. Claro, hay gente que se quedó en la cuneta, pero es que es gente que nunca debía de haberse puesto delante de Memo. No era un terapeuta para cualquiera. La gente que yo creo que dice que Memo era una mala bestia, como he leído en algún sitio y tal y cual, bueno, es gente que no estaba preparada para ponerse delante de Memo. Para ponerse delante de Memo había que ser una persona cabal, dispuesta. Había gente que trabajar con Memo era como un reto, pero había gente que no sabía medir su capacidad. Entonces hubo gente que se quedó en la cuneta. Te estoy hablando sobre todo al principio. Luego yo creo que Memo se dejó llevar un poco por digamos, por lo que se decía de él y sí que se pudo pasar de la raya con algunas personas. Y sí que pudo hacer daño a algunas personas. Pero yo creo que eso ya fue ya casi al final de su estancia en España. Entonces, para mí Memo era sobre todo una persona amorosa, una persona que te trataba desde el amor, desde la ternura, sobre todo tierno. Memo era de una ternura impresionante, era una ternura que él, claro, se defendía de esa ternura y se defendía de esa ternura con ese arrojo y con ese ímpetu y con ese hacer confrontativo que tenía, pero sobre todo era una persona tierna, una persona en la que, bueno, cuántas veces los dos juntos hablando de nuestra vida, de nuestra soledad, ¿no? Lloramos hombro con hombro. Era muy tierno, era una persona muy tierna. La relación que tuve con Memo fue una relación sobre todo de intimidad, de camaradas, de compañeros, de colegas, de intimidad. No tuve con él una relación de terapia, de paciente terapia. Y yo hice con él una sesión una sesión que me hizo en SAT, en Bavia, y fue la única vez, ¿no? Que por cierto fue un antes y un después, porque me hizo llegar desde la descomposición a la composición, desde verme cadáver, deshecho, cadáver comido por los gusanos, hasta reconstruirme como persona. Esa fue una sesión que él me dirigió a mí en privado. Esa fue la única relación de terapia que yo tuve con él, a más de que me metía el dedo en la llaga si tenía oportunidad, pero bueno, eso era lo normal, relacionarse así con Memo era lo normal. Memo era así, Memo no se podía separar, no había un Memo persona, un Memo tal y un Memo terapeuta, él era así, se manifestaba tal y como era.
tal y como era, y por eso era imposible imitar, ¿no? Y ahí es una de las cosas que no creo que sea responsabilidad de él, pero que sí que causó bastante estropicio, ¿no? Gente que quería trabajar como trabajaba Memo. Eso es imposible, trabajar como trabajaba Memo es imposible, entre otras cosas porque es muy difícil encontrar personas con el coraje suficiente para aguantar hasta el final a alguien al que le has puesto la vida del revés, ¿no? Y Memo lo hacía hasta sus últimas consecuencias. No tenía ningún problema en sacar la espada de samurái y cortar la cabeza, pero estaba allí luego para arreglar eso. Estaba allí. Si la persona respondía, si la persona no respondía, entonces no. Si la persona no mostraba el deseo de ir hacia adelante, el deseo de caminar, el deseo de mejorar, entonces a Memo le interesaba poco. Solo le interesaban las personas que de verdad se jugaban la vida. Eso es así. No conozco su historia personal, conozco, bueno, lo que conoce todo el mundo, cómo empezó a hacer terapia en una cantina, en un bar. Me decía que con el revólver en el cajón de la mesa, pero que es lo que conozco. Luego, todo su aprendizaje con ¿cómo se llamaba? Con Roquet, todo su aprendizaje con Roquet, con las sustancias, y de ahí yo aprendí con Memo mucho el manejo de estas sustancias, de lo que él sabía de Roquet, ¿no? Los dos manejábamos sustancias similares y entonces ahí sí que aprendí bastante de él. A ver, Memo era un hombre muy recatado, muy celoso de su intimidad. No era una persona que sacase su intimidad en público, la sacaba en privado, si acaso. Entonces, de su historia personal, hay personas como Poncho, como Alfonso, que sí que lo conocen porque convivieron como sheriff también, pero porque convivieron con él en México y conocen su historia personal, pero por aquí, que yo sepa, no era pródigo, no le gustaba que su vida privada circulase, y era muy recatado en todos los aspectos. Excepto en esa parte de exhibicionismo narcisista que tenía, ¿no? que ese era su personaje, Sí, nosotros estuvimos desde el principio, desde el primer Bavia. Nosotros fuimos los que inauguramos Bavia, los que pusimos en marcha Bavia, y él estuvo desde el principio. Entonces, su misión, lo que él hacía allí era poner a la gente a punto, ¿no? Él era, decíamos, él era el brazo armado de Claudio. el que trabajaba las resistencias, el que ponía a la gente en punto, también hacía grupos, también hacía trabajos especiales con gente de ahí de Bavia, pero él estuvo ahí, él revoloteaba por allí con su mono amarillo, con su mono rojo, revoloteaba por allí y compartíamos las noches, compartíamos ratos de charla y tal. Y él, por supuesto que en Bavia fue un elemento determinante, ¿no? Determinante porque sacaba a la luz todo lo que estaba soterrado, ¿no? Lo que era, tenía una habilidad especial para trabajar la transferencia negativa, ¿no? Lo que quedaba oculto en relación a los terapeutas o en relación al staff, él iba metiendo la llaga hasta que conseguía, metiendo el dedo en la llaga hasta que conseguía que eso que la persona no se atrevía a manifestar contra su terapeuta o contra Claudio o contra quien fuese, pudiese sacarlo, ¿no?
les iba apretando, 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 y sobre todo en el amor propio, ¿no? Tú cómo vas a ser persona si no eres capaz de decir lo que no te gusta, si no eres capaz de ponerte firme, ¿cómo que es que tú vienes aquí a este programa de SAT, ¿no? No eres digno de estar aquí, ¿no? Si tienes problemas con díselo, háblalo, no sé capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, esto con sus frases, ¿no? Con las frases pendejo, adorador de la paparrucha, todas sus frases que son imposibles de repetir, que yo no me acuerdo, ¿no? Toda su manera de hablar, ¿no? Yo le traje aquí a trabajar en un grupo mío, precisamente a trabajar la transferencia negativa. Era un grupo que tenía atascado yo con la transferencia negativa y que no, en ese momento yo no podía sacar adelante o no creía oportuno sacarlo adelante. Y entonces yo le traje, le dije, Memo, vente aquí a trabajarme esto. Y bueno, y ese fue el único trabajo que hizo para mí, con un grupo mío, ¿no? El trabajo de la transferencia negativa, que fue decisivo, ¿no? A partir de ahí, ese grupo también cambió, ¿no? Yo me acuerdo que le dije, bueno, haz lo que quieras con el grupo, pero déjamelo integrado. Y así fue, ¿no? Sí, sí. Y coincidiendo con eso, creo que fue de las últimas veces que estuve en casa, fue cuando yo le convencí para que se hiciese un análisis. Y fue cuando descubrió que tenía SIDA. Entonces, fue precisamente en mi casa y fue la última vez que le vi ya. Me costó trabajo convencerle de que vamos a hacer un análisis, esto es importante, no cuesta nada, tal, y fuimos a hacer análisis y el resultado fue ese, ¿no? A partir de ahí creo que se fue a Bilbao o por ahí, y ya lo único que ya supe de él fue cuando le encarcelaron. Y una de las primeras cartas que me mandó, ¿no? que precisamente nos escribíamos con alguna frecuencia, pero las cartas deben de estar en algún sitio, ¿no? Como tantas otras cosas, pero no las he podido localizar. Sí que localicé casualmente una que no tiene fecha, no está fechada, ni el matasellos tampoco es legible, no me acuerdo de qué fecha, en la que me describe su vida en el monasterio, según dice, ¿no? En el monasterio y el trabajo que allí está haciendo, ¿no? Y al final me da recuerdos para mi hijo Guillermo, con el que tenía una relación muy especial también él, y me dice que, bueno, cuando vaya por España de nuevo contaré con que me das trabajo, ¿no? Le dije, por supuesto, si vienes por aquí tienes trabajo conmigo, eso cuenta con ello. Y esa es mi relación con Memo, ¿no? Yo tengo recuerdos los últimos recuerdos de ese último viaje, como el follón que armaron mi hijo Guillermo, que tendría 3, 4 años, y él en el aeropuerto persiguiéndose, eran como dos niños desbocados, como dos niños locos, ¿no? Entonces, toda la mitología que se creó luego alrededor de Memo, yo creo que Memo la fomentó, que Memo se dejó atrapar por eso, se dejó atrapar por ese aspecto pues bastante narcisista, ¿no? Y ahí fue, yo creo que la época en la que sí pudo dejar gente tirada en la cuneta, ¿no? Alguna gente tirada en la cuneta. ¿Qué más decir? Pues que sobre todo Memo no era un terapeuta. Eso es lo que me gustaría. Memo podía ser un chamán, pero Memo era su vida, él ponía su vida ahí.
y el que quisiera que se subiese al carro y se tuviese las consecuencias. Era así de claro, ¿no? Yo voy a estar con usted mientras usted quiera estar conmigo. En el momento que usted no quiera estar conmigo, se acaba la relación. Pero mientras usted esté trabajando conmigo, yo le voy a sostener. Había personas que aguantaban eso y personas que no lo aguantaban. Pero yo creo que eso también es un poco que la persona se calibre a sí misma y que sepa dónde va a ir, y con quién va a ir, y cuál es la manera de trabajar. Pero lo que sí puedo afirmar es que Memo siempre partía desde la ternura, desde el amor, desde la comprensión y el respeto del otro. Parecía que era una persona irrespetuosa, por supuesto no respetaba lo falso. Él tenía ese don, tenía un don de saber la verdad del otro, de conectar con el alma del otro. Y si una persona ocultaba, engañaba, se iba por los cerros del Louvre, eso ahí no respetaba en absoluto, ¿no? Si trabajamos, trabajamos. Si no trabajamos, pues hacemos otra cosa. El protagonista de tu vida, el dueño de tu vida, que tú dispones de tu vida y que nadie más que tú eres responsable de tu vida y que quieras o no quieras, eres responsable de tu vida. Si haces, porque haces, y si no haces, porque no haces, pero eres el responsable de tu vida. Eso era la línea directriz de Memo, la responsabilidad y la verdad. Él sabía sacar la verdad y sabía comprometerte con tu verdad, con la parte que sacaba de tu verdad, que adquirieses ese compromiso con tu vida. Y sí, es cierto eso de no dar la vida por nadie, sin embargo él estaba dispuesto, si era necesario, hacerlo, ¿no? Era no dar la vida por nadie de una manera metafórica, no real. Yo sé que apoyó a enfermos, a pacientes, en fin, a gente con la que trabajó hasta sus últimas consecuencias. En la relación terapéutica no tenía límites, no había límites. Él se daba totalmente y esperaba que el otro paciente se diese totalmente. Pero, a ver, no había límites porque él era capaz de integrarlos. Era capaz de integrarlos en las personas en las que se podían y querían hacer eso, en otras no. Entonces, el saltar los límites convencionales, bueno, pues a veces metía la pata, iba más allá de lo que la persona podía soportar. Esa era una de las cosas que no tenía en cuenta Memo, ¿no? Muchas veces no tenía en cuenta qué es lo que la otra persona podía sostener. Y ahí es, pues, las personas que les ha ido mal con Memo, pues ahí es donde ha fallado, ¿no? Pero él no, la vida no tenía límites, la vida había que vivirla, la vida había que entregarse a ella. Si una persona se entregaba a una terapia, se entregaba hasta el final, y se jugaba donde y cómo tuviese que jugarse. Y ahí él estaba. El problema es que la otra persona a veces no estaba capacitada para estar ahí. Y eso él no lo tenía en cuenta. No lo tenía en cuenta porque yo creo que su formación como psicoterapeuta pues no era muy amplia. Él era más chamán que psicoterapeuta. Entonces no tenía en cuenta a veces que las personas en determinados momentos no están capacitadas para soportar determinadas cosas, ¿no? Y ahí puede que sí gente se quedó tirada. Pero los límites no existían prácticamente. No era una persona que se frenase por una cuestión de límites. Iba hasta donde creía que tenía que llegar. Pero siempre
con el corazón por delante, eso siempre. Bueno, sí, la transferencia negativa es la transferencia que la persona tiene hacia su terapeuta, en la que hay proyecciones negativas, pues rabia, odio, vergüenza, reproches, etcétera, toda esta serie de cosas. Entonces Memo, porque sabía él que hasta que no se saca la rabia, hasta que no se saca el odio, hasta que no puede haber amor, no puede darse el amor, no puede darse la ternura. De ahí que él tuviese una especial interés en trabajar todos los sentimientos malos, como el rencor, el resentimiento, el odio, la rabia, que la persona no se atreve a manifestar. No se atreve a manifestar pues por la imagen del otro que tiene delante. Entonces Memo se ponía a tal nivel, provocaba hasta tal nivel, que el otro no tenía más remedio que llegar hasta a soltar eso. Pero había una provocación a que la otra persona soltase lo peor de él, lo peor que tenía, aquello que más ocultaba. Ese era el modo en el que, y eso claro, es muy confrontativo, es total y absolutamente confrontativo. Ese era el modo en el que tenía Memo de trabajar la transferencia negativa. Y a que te ha hecho esto, y a que te ha hecho lo otro, y a que tal cosa, y a que no te atreves. Y la persona iba entrando en transferencia negativa, pero siempre sabiendo, ¿no? Pensando, incluso diciéndolo, hasta que usted no suelte toda esa rabia, hasta que usted no suelte todo ese rencor, no será capaz de amar, de ser una persona tierna. Entonces él era especialista en eso. Era precisamente su especialidad, trabajar estos atoramientos, ¿no? Que son el pan nuestro de cada día, ¿no? Y que son tan liberadores para la persona una vez que se atreve a manifestarse. Ese era el trabajo con la transferencia negativa, en la que era un maestro, era un auténtico maestro, ¿no? Y era donde más confrontaba, donde más provocaba. A fuerza de cargar, conseguía que la otra persona tuviese acceso al coraje. Él vino muy, por decirlo de alguna manera, muy desmadrado, ¿no? Muy contando con el apoyo incondicional, la carta blanca de Claudio. Entonces desde ahí tenía todo el poder, y tenía además el poder ejecutivo, ¿no? Que ejecutaba. Y al mismo tiempo no era una persona que se considerase en posesión de la verdad, ¿no? Él aprendía también, las formas de hacer, aprendía la manera de relacionarse, ¿no? Y todo esto ocurrió en Bavia, en los SAT en Bavia, ¿no? Donde él fue evolucionando hacia un mejor hacer terapéutico. Porque yo he dicho antes que más que terapeuta era un chamán, que hacia un mejor hacer terapéutico fue cambiando, ¿no? Y ya después de los SAT en Bavia, yo ya le perdí más la pista, ¿no? Y ya fue cuando él comenzó a hacer esos grupos y estas cosas, pero yo tengo de ahí pocas noticias, no tengo solamente las noticias, bueno, estas que no me gusta escuchar, ¿no? De que sí era tal, y noticias de agradecimiento, de personas que gracias a Memo pude hacer esto, gracias a Memo pude hacer lo otro, ¿no? Pero sí cambió. Y quizás al final estaba demasiado en el personaje. Estuvo demasiado en el personaje y eso no le favoreció. Nos ayudó mucho a ver que en Gestalt no todo valía. Eso nos ayudó mucho. El ver que para él todo valía, pero para las personas, los terapeutas normales, no todo.
no todo valía, había que considerar los límites, o sea que nos dio también un contrapunto marcando límites. Aprendimos mucho de él, sí, sobre todo en el hacer, en la capacidad de confrontar y también en hasta dónde poder llegar, ¿no? Donde hay límites que no se deben saltar porque si se saltan complican la relación. Eso yo por lo menos lo aprendí de Memo. Nunca le vi confrontar desde la hostilidad. Yo le vi confrontar con dureza, con fuerza, con verdad, pero no de una manera hostil. No de una manera hostil. No humillando, no degradando. Nunca. O sea, que no era ese pizquito de amor que todos tenemos dentro, no. Él lo desplegaba, lo actuaba, estaba en ello, estaba en ello. Entonces, viéndolo de una manera superficial, pues claro, si a ti te meten el dedo en la llaga, pues sí, joder. Sí, él llegó en el momento de los 80, el momento de auge de la Gestalt en España, ¿no? De una Gestalt muy autodidacta, ¿eh? Una Gestalt en la que éramos bastante autodidactas, ¿no? Y que la forma de trabajar de Memo encajaba con algunas formas de la Gestalt, pero también la traspasaba. Entonces ahí se fue como el permiso a hacer, ¿no? Permiso a hacer, permiso a ponerte en juego. Él, sobre todo, ese dicho de Gestalt de que el terapeuta es su herramienta, en él se veía claramente, él se utilizaba a sí mismo, ¿no? Y entonces, claro, fue la época de los 80 fue una época de apertura, ¿no? En que se pudieron hacer muchas cosas. Se pudo hacer Satenbavia, se pudo hacer todas estas cosas y ahí estaba, esa fue la época en la que Memo estuvo aquí en España, ¿sí? El yo soy yo y tú eres tú estaba siempre presente. No había, no se fusionaba nunca. Él no se fusionaba con el otro. Él podía estar en la cama con el otro, pero siempre estaba a la distancia. Tú eres tú y yo soy yo. Y no estoy aquí para complacerte, ni tú para complacerme a mí. Yo te estoy apoyando en esto y en esto. Pero tú eres responsable de tu vida y yo soy responsable de la mía. Eso estaba claro, no confundamos, no había fusión ninguna. ¿Sí? Que pudiese abusar de sus cualidades, pues probablemente sí, como todo el mundo, pero darle más importancia a eso que al otro me parece que no debe ser. Es decir, ¿quién de nosotros no ha metido los remos? ¿Quién de nosotros no se ha pasado de los límites? Bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo que pasa es que podía ser más llamativo en él, pero no más abundante. En aquella época estoy seguro que no era más abundante, que había muchos terapeutas que se pasaban los límites exactamente igual que Memo, pero no con tanto ruido. A mí me duele mucho, me duele, cuando oigo cosas de Memo de que era una mala bestia, de que toda esa parte negativa, ¿no? Me duele que la gente no... Bueno, la gente, mucha gente, otros sí, ¿no? Los que le conocíamos más sí. No se haya quedado con la parte tierna, con la parte humana, humanística, tierna, amorosa y responsable de Memo. Porque se habla del eneatipo 8 y se habla del eneatipo 8 como un tipo desbordado, como un tipo que hace lo que quiera, como un transgresor. El eneatipo 8 no es un transgresor es una persona que sabe dónde está la norma y se la salta por gusto. Memo no hacía eso, Memo hacía lo que le salía, y si lo que le salía transgredía la norma, bueno, transgredía la norma, pero él no hacía para transgredir la norma. Simplemente se manifestaba como era y hacía como era.
Entonces, para mí eso no es ser un transgresor, no había un placer especial en transgredir la norma, simplemente era así. Y del eneatipo 8 lo que se dice, lo que sobre todo en aquella época era esto, ¿no? El transgresor de la norma, el que hace lo que le da la gana, el que no tiene en cuenta al otro para nada, el que va pisando cadáveres, y en el fondo no se ve que el eneatipo 8 es uno de los eneatipos más tiernos del eneagrama, ¿no? Y precisamente esa ternura infantil que Memo derrochaba, esa ternura infantil, a través de esa mirada transparente que tenía, inocente que tenía, que esa ternura infantil necesita una estructura muy rígida para protegerse. Pero esa estructura rígida es defensiva, es una estructura defensiva, que en cuanto que hay condiciones cae y lo que aparece es la ternura que hay dentro, ¿no? Entonces, mayoritariamente las personas se quedaban solamente con la superficie de lo que es el eneatipo 8, ¿no? del confrontador, del sin piedad, del vengador, de la mala bestia, de la fiera, todas estas cosas que es solamente la cáscara, solamente es el eneatipo, pero dentro hay una ternura, dentro hay una ternura muy infantil, ¿no? Y muy, ¿cómo te diría? Muy susceptible de ser dañada. Y entonces necesita toda esa capa de protección. Ese es el eneatipo 8. Claro, si las condiciones exteriores apoyan lo que es la cáscara, pues se manifiesta lo que es la cáscara, ¿no? Y quizás ese fue el problema de Memo, ¿no? Que en los últimos, quizás en los últimos días, en los últimos tiempos de estar en España, apoyó demasiado esa parte. No con todo el mundo, ¿no? Porque los que le conocíamos mejor, bastante bien sabíamos de esa parte tierna y adorable de Memo, ¿no? Cuando jugaba con mis hijos, en fin, se le veía allí uno más, ¿no? Un niño más, era un niño más. Entonces, ese estereotipo fue algo que dañó un poco la imagen de Memo y la imagen del eneatipo 8. Que al ser un 8 mexicano, además un 8 sexual mexicano, creó un estereotipo de 8 que no se da, en estas latitudes, ¿no? Entonces parecía que ser 8 había que ser como Memo. Y claro, eso no era posible. Yo lo que te decía, claro, hay que tener en cuenta la cultura, el origen, el modo de vivir, porque a poco que te descuides, en México parecen todos 8. Entonces, eso era importante, ¿no? Pero sí, él era sobre todo mexicano, y se traía de México sus guindillas, porque las de aquí picaban poco. Y yo le decía, ya Memo, yo, coño, ¿cómo te puedes comer eso? Dice, y mano, dice, es que pican al entrar y repican al salir. Además, por lo que yo sé, venía de un ambiente totalmente marginal, ¿no? Totalmente, bueno, de la pistola en el cajón, ¿no? Donde, en fin, la vida había que jugársela día a día y defenderla día a día. ¿No? Por eso él no toleraba las tonterías, no toleraba las mojigaterías, no toleraba a la gente ñoña en absoluto, ¿no? O te la juegas o no te la juegas. La vida no es una broma, ¿eh? La vida hay que afrontarla y hay que responsabilizarse de ello. Y si usted quiere, vaya por ello. Entonces ese era el lema, ese era y ahí, si tú estabas ahí, él estaba contigo. Es lo importante. Él no terminaba contigo cuando te despedía, él se quedaba contigo, estaba contigo, hasta que fuese necesario. Pero tenías tú que estar también, si no, no. Si no, no.
Yo le he visto estar muy preocupado y muy... incluso llorar por algunas de las personas a las que había tratado, ¿no? Pues muy preocupado y incluso algunas de las veces que estuve en casa subirse el teléfono, ¿no? Por si le llamaban, ¿no? Por teléfono por la noche, ¿no? Él asumía totalmente la responsabilidad de lo que cuando trabajaba así, ¿no? En otros casos no. Si la persona era una persona ñoña, floja, que no iba de verdad, que no iba a jugársela, no quería saber nada. Esos eran los que se quedaban en la cuneta. Me podía meter mucho miedo. Entonces, claro, esa fue la parte final que yo les digo que fue mala, que fue perjudicial, que le perjudicó a él y perjudicó a muchas personas. Esa fue una parte que posiblemente él potenció, ¿no? Y entonces había gente que le tenía miedo, claro. Yo la última etapa suya en la que se creó ese mito de Memo, el 8, creó un mito de 8 que luego fue muy difícil desmontar, porque Memo era un eneatipo 8, pero era más que un eneatipo 8, no era un eneatipo 8 corriente y moliente, era un eneatipo 8, entre otras cosas, mexicano, con toda la intensidad, ¿no? Entonces creó alrededor de él una aureola de ese eneatipo que luego era muy difícil encontrar gente que se adecuase. Costó mucho trabajo desmontar que ese no era el prototipo de eneatipo 8. Memo no era un prototipo, sino una excepción. Era una excepción. Que las cosas se podían dar de otra manera. Yo creo que ese fue quizás de los peores legados de Memo. Esa parte de explotar eso hasta ese punto, ¿no? Yo creo que ese fue de los legados malos de Memo. Confundía a la gente y había mucha gente que se ascribía al 8 para poder hacer lo que le diese la gana. También era aquella época de la Gestalt en la que todo estaba permitido, ¿no? Todo estaba permitido. Pero bueno, todo estaba permitido y había gente que se empeñaba en ser del eneatipo 8 para poder hacer lo que hacía Memo. Claro, eso era terrorífico, ¿no? Ahí sí que se hizo verdadero daño, ¿no? Ahí sí que eso con el todo vale, sí que se hizo verdadero daño a algunas personas, ¿no? Y esa parte, pues probablemente sí que la potenció Memo ya al final de su estancia en España. Y era la parte que la gente cogía, ¿no? Era la parte mitológica, ¿no? Que ya sabes que siempre nos gusta crear un tipo, ¿no? Un tipo al que imitar, un tipo especial, un tipo que represente aquello que me gustaría ser, ¿no? Y esa fue la parte que mucha gente cogió de Memo, en vez de coger la otra parte, la parte de ternura, de bravura, de ternura, de fuerza y de corazón, y de estar dispuesto a, literalmente, a dar la vida por ti, literalmente. Esa parte se ignoraba, no se tenía en cuenta. Bueno, parece ser que fue una venganza. Fue una venganza, parece ser que fue una venganza de amores. Quiso vengarse de él y le montó este número, ¿no? Pero no sé más, no sé más tampoco. Él me dice, bueno, cuando yo vuelva no quiero neuróticos, a mí me pasáis solamente violadores y asesinos. Sí, él hizo un gran trabajo en la cárcel donde estaba en el pabellón de los locos, ¿no? de los penados locos, y él hizo allí un gran trabajo
de rehabilitación, por el trabajo en sí, ¿no? Y les dio también enegrama y consiguió que de ser los peor tratados, los que en peores condiciones estaban, fuese un ala o una parte modélica de la prisión, ¿no? Él ahí se entregó. Bueno, en esta carta me decía que el paisaje debía de ser muy bonito, pero que solo veía muros, ¿eh? Y que gracias a que él era gestáltico, se estaba dignificando por el trabajo, ¿no? Que estaba dignificándose por la entrega al trabajo, que nunca había pensado que las horas podían ser tan largas, ¿eh? Pero que gracias a la ayuda que él recibía de los presos que estaban allí, él podía desempeñar su función y podía hacer ese trabajo, que en realidad fue un trabajo maravilloso, ¿no? Los que hemos trabajado en hospitales de crónicos conocemos bien lo difícil que es trabajar con estas personas, pues por el hospitalismo, por la inercia a no hacer nada, por todas estas cosas, por los medicamentos que toman, y que él consiguiese mover todo esto, consiguiese que los pabellones estuviesen limpios, decorados, con flores, que se hiciesen grupos de trabajo, ¿no? Que se trabaje desde el eneagrama. Todo esto es una obra heroica, ¿no? Yo creo que él tomó la decisión en sus últimos en la última etapa de su vida, de hacer algo heroico. Se entregó a esta tarea, ¿no? Y realmente lo que hizo fue heroico. Eso sí. Dice por aquí, el hombre no es precisamente un convento tipo película americana, ni las monjas que me acompañan son precisamente un dulce. Pero eso sí, aquí nada hay que ocultar, como abunda mucho en nuestro trabajo, que solo son fantasías y culpas por deseos frustrados. Aquí son realidades manifiestas. Empiezo a ver que los días solo son días y las noches noches. Cada momento intento vivir a medida de la aceptación, de estar en mi realidad y no buscándole las interpretaciones para negar que estoy aquí. Poco a poco lo logro, y como eso de que soy gestaltista, pues aquí me lo estoy apienando a lo ancho, y nunca parece que el tiempo fuera tan largo y espeso. Tengo buenos compañeros y no cabe duda de que un ángel que me cuida y que me da buenos consejos. En sus palabras, ¿no? En fin, besos a Elena, a Tocayo es mi hijo, en fin. Que sí, que fue un trabajo heroico el que hizo Memo con aquella gente, y eso no lo hace una mala bestia. Eso no lo puede hacer una mala bestia, sino solamente una persona con un corazón inmenso. Inmenso. Memo entregaba su corazón a la vida y entregaba su corazón a las personas. Y a veces se sentía maltratado. Pues mira, la imagen de Guillermo ahora yo creo que va adecuándose a lo que Guillermo fue, ¿eh? Y sobre todo lo que ha quedado de Guillermo es la locura. Ese es el testamento y es el testimonio de Memo, ¿eh? Es lo que ha quedado, y ha quedado como un recuerdo al que muchas veces nos referimos nosotros, ¿no? Memo decía, Memo hacía, pero que las cosas las aguas van volviendo a su cauce, y bueno, y se va aprovechando
lo que pudimos aprender de Memo, pero sobre todo el libro La locura, que precisamente yo tengo el primer ejemplar, que yo fui el primer encargado de transcribirlo, de ponerlo, pero no lo pude hacer, y tengo el manuscrito en algún lugar. Ese es el testimonio de Memo, eso es lo que ha quedado de Memo sobre todas las cosas. Y ver que, bueno, que con la verdad por delante y con el cariño y con la ternura por delante se puede llegar a cualquier sitio. La última vez que hablé con Memo fue cuando salió de la prisión. Salió de la prisión y me llamó por teléfono para decirme que estaba fuera, que tal, que cual, que tenía proyectos de venir a España. Me dijo, ¿tú me das trabajo? Y yo dije, por supuesto, Memo, no te voy a dar trabajo, todo lo que necesites. Tal. Y nos estuvimos riendo un rato de que, en fin, de que ya había salido de la prisión, pero a partir de ahí ya no tuve más contacto con él. Ya parece que entró en un declive importante. Tenía noticias a través de Claudio, ¿no? De que cómo se cansaba en el trabajo, etcétera, pero no noticias directas de él. La última vez que hablé con él fue por teléfono y fue cuando le soltaron de la cárcel. Con mucho dolor, lloré mucho. Fue una pérdida entrañable, ¿no? Fue una pérdida entrañable desde el punto de vista personal y entrañable también, y una gran pérdida desde el punto de vista profesional, ¿no? Del trabajo, de todo lo que podíamos haber seguido desarrollando juntos, ¿no? Podía haber seguido desarrollando él y desarrollando juntos, y haber potenciado en aquella época, pues, el trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Fue un shock, no era algo, era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sabíamos que iba a ocurrir, ¿eh? Y cuando ocurrió fue duro, fue muy duro. Fue muy duro porque además él decía que no quería morir en prisión, ¿no? Él no murió en prisión, salió de prisión. Y bueno, a pesar de ser de que esperábamos que eso ocurriese, en ese momento fue un golpe importante, duro. Porque tampoco se le había dejado tiempo, salió y a poco tiempo murió. Tampoco había sido un... En fin. Yo he encontrado también en el escrito que hicimos, ¿no? Para que le soltasen, ¿no? Por trabajos, por el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Esto está fechado en el 94. Al secretario de Gobernación de los Estados Unidos de México había una mía y otra de Ignacio López, en la que pedíamos por todo ello, en fin, dábamos una serie de razones y pedíamos por todo ello, con el debido respeto, solicito de usted sea tenida en cuenta su labor en la prisión y la anteriormente realizada como redención por trabajo realizado para la reducción de años de su condena. Que creo que hubo más gente que pidió también esto. Saltaría encima de él. Seguro que lo primero que hacíamos era descojonarnos de risa y saltar el uno encima del otro. Seguro. Seguro que nos podríamos jugar como chiquillos. Yo a Memo le recuerdo, no te voy a decir todos los días, pero con muchísima frecuencia. Es una de las presencias que están ahí, ¿no? Que está ahí. En su muerte publiqué un poema, no recuerdo exactamente entero lo que decía, pero ya que tú has nombrado que yo también soy un 8, el final era
de hijo puta, hijo puta, gracias. Espero que me tengas tan presente como yo te tengo a ti. Ese era el final. Entonces yo creo que eso era esa relación de respeto y de intimidad que los dos teníamos, los dos sabíamos por dónde navegábamos y cuáles eran nuestros puntos flacos, ¿no? Y esos encuentros que teníamos los dos en los que hablábamos de ese sentimiento interno de soledad, ¿no? De que sí, estábamos con gente, pero que solos nos sentíamos, ¿no? El no poder desplegar toda la ternura que había dentro, ¿no? El miedo a la ternura, ¿no? Esos momentos eran momentos especiales, eran momentos estelares, eran momentos inolvidables. Era una mirada transparente, era una mirada de niño, era una mirada que estaba entregada a lo que hacía. O sea, tú le veías, ¿sabes? Tú le mirabas y le veías. Él se dejaba traslucir por su mirada. Y cuando estaba enfurecido dejaba traslucir también el furor. Pero no se quedaba enganchado en el furor, no se quedaba enganchado en la rabia. Podía enrabiarse en un momento determinado, ponerse muy duro y tal, pero y eso se manifestaba a través de su mirada, pero enseguida daba paso, había libertad de movimiento emocional y esa libertad se traslucía en su mirada. Podía pasar de una mirada dura a una mirada de lo más tierno que te puedas imaginar. Era una mirada que a mí, sobre todo, me daba confianza, me daba, aquí puedo entregarme, aquí puedo abrirme, aquí soy recogido. Esa era la mirada de Memo. Su ternura, su corazón. Mira, la compañía amorosa que yo tengo de Guillermo en este momento. Eso es lo que te puedo decir. O sea, mirar a Guillermo como un ser humano dotado de una gracia especial que hizo bien e hizo mal, que metió la pata y que ayudó a mucha gente. Que no, pero como todo el mundo, ni más ni menos que como todo el mundo, solo que más escandaloso, solo que era mucho más escandaloso. Pero como todo el mundo, todos hemos metido la pata, Lo que no sé si todo el mundo tiene la capacidad de entrega amorosa que tenía Memo. Eso ya es más difícil, pero que hayamos dejado gente en la cuneta, ¿quién no la ha dejado? Que nos hayamos pasado los límites, ¿quién no lo ha hecho? Que nos hayamos equivocado, que hayamos errado, ¿quién nos lo ha hecho? Pasa que con él era, bueno, pues era sonoro, era muy llamativo, porque él era muy llamativo, pero yo su apoyo, a mí es el apoyo tierno, la incondicionalidad, el saber que estás ahí, y incluso ahora saber que estás ahí, Memo, ahora esa compañía. Esa es la mirada que yo tengo hacia Memo en este momento. Era un tránsito. La muerte era un tránsito. Ah, recuerdo, sí, mira, se me había olvidado un trabajo que hicimos aquí sobre la muerte en el que nos mandó llevar un ataúd y todas esas cosas, ¿no? Y era un tránsito, era algo que había que asumir para poder pasar a otro nivel, ¿no? Era un momento que había que afrontar con dignidad, sobre todo. Esa era la idea que a mí me transmitía Memo de la muerte, ¿no? Y por lo que tengo entendido, su muerte fue así, ¿no? Y su entierro divertido.